Estimados jóvenes de octavo grado, les saluda Orlin Ariel Castillo Pineda, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Comencemos. En este video veremos los recursos estilísticos, un tema de mucho interés para ustedes. ¿Qué son los recursos estilísticos? También llamados recursos literarios o figuras retóricas. Son recursos que emplea el poeta para dar belleza y expresividad a sus palabras. Además, llamar la atención sobre el lenguaje. Los recursos estilísticos son expresiones que utilizan los actores de obras literarias para hacerlas más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector en sus obras. Los recursos estilísticos también son una herramienta a la que recurre el actor para aportar mayor expresividad y potencia estética a un texto, tanto en poesía como en narrativa. Función de las figuras literarias. Las figuras literarias tienen la función de permitir expresar de manera directa, sencilla y real las emociones y sentimientos, además que ayuda a expresar las ideas de una forma que el lector las entienda y se quede con ellas. Las figuras literarias también crean dinamismo dentro de la obra, pues su uso permite expresar mensajes habituales o comunes de forma sumamente expresiva. Los escritores redactan en un lenguaje que encierra cierta complejidad para todo aquel que está acostumbrado a ello. Emplean sobre todo recursos literarios o figuras retóricas para expresar sus sentimientos y emociones. Clasificación de los recursos estilísticos. En primer lugar tenemos los recursos fónicos. Consiste en jugar con el sonido de las palabras, así destacando su originalidad. Los recursos fónicos se utilizan para emplear sonido a la lengua con un sentido estético y expresivo, provocando una sensación determinada en el lector. En segundo lugar tenemos los recursos gramaticales. Son procedimientos con los que queremos captar la atención del lector. Los recursos gramaticales se basan en la repetición, adición o superposición de palabras o alteración de palabras. En tercer lugar tenemos los recursos semánticos. Afectan al significado, en otras palabras, contraponen o identifican ideas distintas. Los recursos semánticos son recursos literarios o recursos estilísticos que afectan al significado de otra forma. Ejemplos de recurso estilístico. Veamos en qué consiste la anáfora. Consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de varios versos u oraciones. Tiene por finalidad dar sonoridad al verso. Siempre en primer lugar la aparición de la anáfora se da al principio de cada frase, justo después de los puntos, la coma y el punto y coma. Veamos en el siguiente ejemplo. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Pedro Calderón de la Barca. Aquí se da una repetición de una o varias palabras al principio de cada frase. Por ejemplo, la palabra sueña se repite por 2 ocasiones, en lo que encontramos una figura literaria anáfora. Veamos en qué consiste el epíteto. Es un adjetivo que destaca una cualidad natural del nombre al que acompaña, que ya se conoce en el castellano, suelen anteponerse al sustantivo. Veamos en el siguiente ejemplo. Oh, más dura que mármol, a mis quejas y han encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea, Garcilaso de la Vega. El epíteto se utiliza para resaltar las características intrínsecas al sustantivo. Observa las palabras que están resaltadas en color verde. Tenemos el adjetivo dura, tenemos el adjetivo encendido y el adjetivo helada. Estos calificativos califican o se refieren a un sustantivo en especial. Sabemos que el adjetivo trabaja con el sustantivo.
Dura es una característica que le pertenece a la palabra mármol, y el mármol se caracteriza por poseer justamente esta dureza. Encendido fuego ya es encendido de por fin. Aquí lo que se hace notar es una exageración. Más helada que la nieve, ¿hay algo más helada que la nieve? No, ¿verdad? La nieve ya de por sí es helada. Veamos en qué consiste el hiperbatón. El hiperbatón es una figura literaria de construcción que consiste en la alteración del orden habitual o convencional de las palabras en la oración. Veamos el siguiente ejemplo. Los suaves vientos llevarán la noticia de mi regreso. Los suaves vientos, ahí encontramos lo que es el sujeto. Llevarán la noticia de mi regreso, ahí encontramos lo que es el predicado. Veamos en qué consiste la antítesis. Consiste en contraponer dos términos, frases o versos. En cada uno se expresan ideas de significaciones opuestas o contrarias. El poeta español Francisco Quevedo ofrece muchos ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Escribo poco para tú mucho entender, ya que a pocas palabras buen entendedor. Lenguaje figurado. Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Veamos en los siguientes ejemplos. Esta casa es un horno. Aquí se refiere a que la casa es como un horno de caliente. Su amigo le está poniendo verde. La expresión poniendo verde no tiene ningún significado con hablar mal de alguien. El lenguaje figurado en la literatura toma forma de recurso estilístico. Por ejemplo, tus cabellos son de oro. Don Quijote de la Mancha, al referirse a Dulcinea, decía que sus cabellos eran de oro. En este caso tomaba un término literal conocido, el oro, y le aplicaba a sus propiedades el ser brillante y dorado. Tus ojos son dos luceros. Nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos luceros. La tarea de ayer era pan comido. Se dice que algo es pan comido cuando la tarea es bastante sencilla y no supone de mucho esfuerzo. El interior del coche era un congelador. Se refiere a que era un refrigerador muy frío. Su estómago es un pozo sin fondo. Qué divertido es aprender sobre los recursos estilísticos. Gracias por ver el video.